Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la complicada receta que resume el caso Aguas Vivas, por el que está imputado el precandidato Daniel Quintero. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es jueves 16 de octubre. La campaña a la presidencia de Daniel Quintero es, ante todo, poco predecible dentro de la izquierda petrista. Unos días dice que sí va a la consulta, otros, como los de ahora, que no va a la consulta, que es el candidato del presidente, que es un perseguido del establecimiento. Pero sobre todo, esta ha sido una campaña que ha sabido desviar los focos del proceso judicial que lo tiene al borde de un juicio. Hablamos del caso Aguas Vivas, en el que está imputado por varios delitos que supuestamente cometió y de los cuales él se defiende con verdades a medias, verdades enteras, omisiones y aprovechando que es un caso hipertécnico. Hoy hablamos del proceso que ha servido a sus enemigos políticos para llamarlo corrupto. Edison Henao revisó el caso y habló con las partes para entender el peso real de este proceso en la carrera electoral. Gracias por volver por acá. A ti por invitarme. Al momento en que estamos grabando este episodio, lo claro es que Daniel Quintero por ahora no entrará a la carrera de la consulta del pacto histórico dentro de 10 días. Pero queda la duda de si él se bajó por la inminencia de este caso judicial, por los líos judiciales de su hermano Miguel Quintero. ¿Por qué se fue Daniel Quintero de la consulta? Ni por lo uno ni por lo otro, Tat. Digamos que sobre Aguas Vivas, Quintero ha dicho que es una persecución, que es un caso que le heredó a su enemigo político Federico Gutiérrez y además es un proceso que está en la etapa previa de un llamado a juicio, es decir, que falta mucho. Su bajada, según nos dijo, tiene que ver con la ausencia del logo del pacto en los tarjetones que imprimió la registraduría y porque quien salga de esa consulta no podrá ir luego al Frente Amplio que quiere el petrismo. Pero eso ya se sabía, entonces tenemos dos tesis. Que a última hora siente que no podrá ganarles a Iván Cepeda o a Carolina Corcho y dentro del pacto también nos dicen que no estaba marcando muy bien en encuestas internas. O la otra es que el enredo de la consulta podría resultar en poca gente saliendo a votar, que sería un golpe innecesario para la izquierda petrista. Edison, te propongo que nos enfoquemos en el caso de Aguas Vivas porque ha sido un caballo de batalla dentro y fuera del pacto para llamar a Quintero corrupto. Y miremos esos argumentos que Quintero ha esgrimido para ver si tienen sentido. El primer argumento que usa es que esta es una persecución del hoy alcalde Gutiérrez, que él arregló las cosas que Fico no quiso hacer en su primera alcaldía. ¿Qué tan cierto es eso? Es una simplificación y para entenderlo, como dices, debemos ir por partes. Lo primero es que los protagonistas de este pulso son los dueños de un predio llamado Aguas Vivas, un megalote de 147.000 metros cuadrados ubicado en un sector exclusivo de Medellín conocido como Las Palmas. Los dueños son tres, dos firmas privadas, IDC Inversiones y Técnicas Constructivas y un tercero que es Juan Manuel Villegas. Ese predio, pese a ser grandísimo y estar en un sector exclusivo, tiene unos peros para construir y unas limitaciones con base en el plan de ordenamiento territorial que rige en la ciudad desde 2014. Bajo este escenario, en 2017, en la primera alcaldía de Fico, cuando iba por la mitad, los privados buscaron al distrito para cederle ese predio bajo un modelo muy técnico de pago de obligaciones urbanísticas. La movida funciona así. Los privados, cuando construyen, deben pagar una especie de impuesto, los constructores, y lo pueden hacer con suelo que sirva para espacio público o con dinero. Bajo este modelo que rige en Medellín, ya en diciembre de 2019, cuando iba a terminar la alcaldía de Fico Gutiérrez, esos privados entregan su predio bajo un concepto conocido como pago de obligaciones urbanísticas anticipadas, bajo el rótulo de cesión gratuita. Esto es clave para lo que viene TAT. En ese momento entregaron el predio al municipio para que allí otros privados que quisieran pagar sus impuestos por obras de construcción a través de suelo, pues lo hicieran de esa forma, comprándoles a ellos y luego reportándolo a la alcaldía. Pero aquí falta un detalle importante. Para entregar ese predio se requerían dos momentos. Uno, la formalización en notaría, como cuando uno compra una casa, pero ese predio debía venir adaptado o debía quedar adaptado con luces, sillas y otras infraestructuras para que se convirtiera en un parque. Y ahí recibe Quintero todo este proceso, ya en 2020. El segundo argumento que esgrime el hoy precandidato es que la fiscalía lo quiere llevar a juicio por terminar un contrato que él, a su juicio, tenía que terminar. ¿Qué tan cierto es? Sí, pero no.
Quedamos en que esos privados tenían que construir unas obras para hacer la entrega final del parque, pero contrario a hacerlo, incumplieron. A los 2 meses de llegar Quintero a la alcaldía de Medellín empezaron a pedir que les dejaran usar una parte del lote, que si los constructores no les compraban en X tiempo, que la alcaldía les comprara directamente el predio, y finalmente se negaron a hacer las obras a las que se comprometieron, que costaban poco más de 3.000 millones de pesos. Aunque en principio los funcionarios de carrera de la alcaldía, que son los que trascienden las administraciones, se opusieron a este pedido, porque eso implicaba cambiar la naturaleza de la cesión o del contrato, los secretarios nombrados por Quintero empezaron a moverse en favor de la tesis del privado. Uno de ellos, Carlos Mario Montoya, abrió la puerta para una conciliación ordenando un avalúo que determinó que ese lote valía más de 40.000 millones de pesos. Y cuando la voluntad de conciliar ya estaba lista, los privados y los funcionarios de Quintero acudieron al Tribunal Administrativo de Antioquia para que les diera la bendición. Ese tribunal no autorizó hacer el cambio del contrato y ahí otra funcionaria de Quintero entró en escena en su momento y apeló la decisión. De esa forma, el proceso subió al Consejo de Estado. Ese órgano nuevamente negó que se hiciera la conciliación en esos términos y ante ese escenario, poco tiempo después, el secretario general de Quintero decidió terminar el contrato o la escritura con la que se formalizó la entrega del predio de los privados, alegando que estaba coja y que tenía ciertos vicios heredados de la alcaldía de Fico. Lo Hmm. cierto es que antes de todo este camino tan enredado, Tati, que retrata a todas luces una complacencia con los privados, la alcaldía de Quintero no activó una cláusula clave, una cláusula sancionatoria que había quedado en la escritura madre de todo este proceso y que decía que si los privados incumplían debían ser sancionados. Eso no ocurrió. Es por eso que la fiscalía hoy dice que fue coautor de peculado en favor de terceros bajo el argumento de omisión, es decir, de permitir que su funcionario autorizara la salida del lote como solución a todo este enredo. Pero Benedicción Quintero tenía que estar al tanto de esa minucia, o sea, él era el alcalde de la segunda ciudad más grande de Colombia, con temas que pueden ser más urgentes, como los índices de seguridad, por ejemplo. Pero ese es justo el riesgo que asume quien quiera ser alcalde o presidente en este caso. Mm. Y además es la tesis de la fiscalía, que legalmente Quintero era el responsable de los bienes del distrito de Medellín, algo así como el adulto en la habitación. A esto se suma que el proceso tiene un segundo momento que es clave, y es que Quintero expidió posteriormente a la entrega del predio o a la devolución un decreto que a simple vista le amplía las posibilidades de construcción a Aguas Vivas y a su perímetro más amplio, donde Luis Pérez, el exgobernador de Antioquia y aliado por momentos de Quintero, tiene una propiedad también con restricciones. Digamos que Quintero dice que el decreto que emitió se ciña al plan de ordenamiento territorial, porque en todos los artículos se hacía la precisión de que solo se podían ejecutar cumpliendo el plan de ordenamiento territorial, pero la tesis de la fiscalía es que allí se hizo un intento por mostrar legalidad, pero que finalmente se quería hacer una leguleyada y abrirles a estos privados la posibilidad de construir más. Edison, otro argumento de Quintero es que la fiscalía está cooptada por el establecimiento que él dice llegó a sacudir, a resetear. Esa afirmación es temeraria en principio, pero tiene algo de razón. Ah. A ver, el argumento central de Quintero para hacer esta afirmación es que Giri Milena Amado fue la encargada de liderar la investigación a su contra. Y ella ahora trabaja con la alcaldía de Fico Gutiérrez, que es su principal enemigo político en la región. Pero esta idea o este argumento tiene matices. Aunque Amado fue directora de la seccional Medellín entre el 30 de marzo de 2023 y el 15 de abril de 2024, la denuncia por este caso aterrizó en la fiscalía 7 meses antes de su llegada. Y su salida fue 10 meses antes de la imputación a Quintero, que tuvo lugar en abril de este año. Pese a eso, pues hay que reconocer que esta especie de puerta giratoria entre la Fiscalía y la Alcaldía de Fico sí mancha el proceso y su legitimidad de cara a la opinión. La gente de Quintero dice que se trata de un mandado y la gente de Fico aún no nos ha contestado por este tema particular. Hablemos de lo que viene de acá en adelante. ¿Este proceso realmente puede afectar las aspiraciones de Quintero, sean las que ocurran dentro de 10 días, las de marzo, las de mayo o las de junio de 2026? Puede hacer mucho ruido. De hecho, lo ha hecho porque se ha convertido en un dardo para sus contradictores en la misma izquierda. Por este caso, hay más de 10 personas imputadas y todas harán lo posible por buscar una nulidad antes de ir a juicio.
Además, como la tesis de la fiscalía es que esto funcionó como un entramado para favorecer a un privado con coordinación de parte y parte, si se caen algunas de las imputaciones podría desbaratarse el caso. Y otra idea importante es que el escrito de acusación de la fiscalía que hemos estudiado tiene ciertas generalizaciones, ciertas imprecisiones en fechas y además la defensa de Quintero alega que hay una imprecisión también en los delitos que hoy se le endilgan. Entonces, esto sin duda irá para largo. Estaremos entonces muy pendientes, Edison. Muchísimas gracias por la reportería y por pasar por acá. A ti por invitarme. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tobar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Gracias por llegar hasta acá. Todos los días en este canal de La Silla Vacía vamos a tener información política para ampliar la conversación y el debate. Arrancamos con Huevos Revueltos con Política, siguen las charlas de la redacción, la siguiente movida, documentales y mucho más. Suscríbase, active la campana, estamos en una campaña para llegar a más seguidores y seguir creando comunidad. Nos vemos pronto.